Aquí estamos viendo una gráfica lateral. Son gráficas las que más me van a gustar y poder profundizar es en las radiografías, sobre todo, y en las resonancias. Bueno, pero aquí están huesos propiamente, la columna vertebral en su sección cervical, con dos huesos que obviamente tienen diferencias muy importantes y abismales, ¿no es cierto? El atlas y el axis. Igualmente se está viendo acá una gráfica de esa manera, y quizá la particularidad de esta gráfica es ver cómo las arterias vertebrales atraviesan este orificio y cómo los nervios raquídeos cervicales están emergiendo por los agujeros de conjunción a cada nivel de las vértebras, entre vértebra y vértebra. Y aquí también se está dibujando el disco intervertebral, que tiene una fundamental importancia en procesos patológicos como la cervicoartrosis propiamente, que ayer habíamos hecho referencia. Bien. Estos jóvenes que van llegando tarde nos hacen desubicarnos, en realidad. Bueno, aquí estamos viendo una gráfica otra vez de las vértebras y su disposición. Son lumbares. Aquí están los cuerpos vertebrales, el disco intervertebral con una porción central gelatinosa y una porción fibrosa periférica, y la cercanía obviamente a la médula espinal. Ese es un dato importante, porque lesiones del hueso obviamente pueden comprometer, y de hecho lo hacen, en los traumatismos de columna vertebral, la médula espinal. ¿Qué más? Bueno, aquí ya estamos viendo algo que me gustaría profundizar un poco con ustedes. Esta es una resonancia magnética computarizada, un MRI sagital. Está cortado así. El individuo está así cortado por la mitad. Entonces, ya les he dicho mi criterio de cómo deberíamos cambiar la anatomía descriptiva de la facultad en una anatomía radiológica que sería mucho más útil. Pero bueno, no soy yo quien vaya a cambiar. Pero si hay posibilidades de mostrarles por lo menos cómo es la disposición de una resonancia magnética sagital de la cabeza y de la columna vertebral en su segmento cervical, tengo que, obviamente, participar con ustedes de este hecho. Entonces, ¿qué elementos vamos a identificar? Esta porción posterior, que está en la fosa posterior, es el cerebelo. Aquí están los pedúnculos cerebrales, la protuberancia anular, y este es el bulbo. Y comenzando la médula espinal a todo lo largo. Así se ve una resonancia magnética completa. El problema que podríamos encontrar en estas gráficas a partir de ahora, en las radiografías que les voy a mostrar, es que todo está en inglés. Todo está en inglés. Pero es fácil darse cuenta por ustedes. Yo sé que se pueden dar cuenta perfectamente ustedes. Entonces, miren ustedes, acá, por ejemplo, aquí está la protuberancia, el bulbo un poquito ensanchado, la médula espinal, el cerebelo, como les decía, el cuerpo calloso, aquí está el cuerpo calloso, y ahí yendo a la parte ósea de la columna cervical, aquí está la apófisis odontoides de la segunda vértebra cervical, el atlas encima, ¿no? Está la primera vértebra cervical, segunda vértebra cervical, tercera, cuarta y así. Pero ¿qué más? Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta. Aquí está la séptima vértebra cervical. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Claro. De esa manera se identifican. Aquí está la tráquea y aquí está la lengua. Miren cómo se ve la lengua en una resonancia magnética. Es impresionante, ¿no? Es impresionante realmente. Y lo que les quería decir, la relación de los cuerpos vertebrales cervicales
una relación tan cercana con la médula espinal. Esto que están viendo en negro es el líquido cefalorraquídeo, obviamente, que está bañando la médula espinal. Y aquí están seguramente las apófisis espinosas, que no se las ve con claridad, y los músculos paravertebrales. Bien. Resulta que en el recién nacido la columna es casi recta, casi recta como un bolígrafo, un lápiz, rectilínea. Pocos meses después se esbozan las primeras curvas que básicamente van a caracterizar o con las que definitivamente vamos a quedar. Son las llamadas curvaturas o incurvaciones fisiológicas. Se observa una lordosis en la columna cervical. Lordosis es esta, jóvenes, lordosis. Es una concavidad hacia atrás, e igual una lordosis lumbar. Entonces, lordosis cervical y lordosis lumbar. Esas son las dos lordosis. Y en la columna dorsal se va a ver la cifosis dorsal, que seguramente ustedes están viendo, que se manifiesta en unos más que en otros, por supuesto. Esas son las incurvaciones o curvaturas de la columna cervical eminentemente fisiológicas. La columna no es rectilínea, únicamente lo es en el recién nacido. Entonces vamos a ver, pasaremos por alto estas gráficas que son definitivamente más incómodas que otras cosas. Y nos vamos a ir a esta. Esta es la lordosis cervical, la lordosis lumbar y la cifosis, al revés de las otras, ¿no es cierto? Lordosis, cifosis dorsal. Aquí están las primeras 7 vértebras cervicales que obviamente acomodan esa posición de lordosis, las torácicas o dorsales propiamente. Nosotros hablamos como vértebras dorsales, cifosis, y las vértebras lumbares hacen esta concavidad que es la lordosis lumbar. El sacro tiene particularidad especial, ¿no es cierto? No podemos decir que sea cifosis. En una gráfica así estaríamos viendo la lordosis cervical y la cifosis dorsal. Incurvaciones por demás fisiológicas. Viendo por detrás al individuo lo hacemos descubrir y vemos y trazamos una línea desde la protuberancia occipital externa, que es fácilmente palpable, y trazamos una línea. Incluso se puede utilizar un lápiz termográfico, haciendo un punteado en cada apófisis espinosa hasta pasar por la línea biciliaca, o sea, el pliegue interglúteo, entre los glúteos. Resulta que la línea trazada en ese sentido, vista desde el punto de vista transversal, lo otro es sagital, este otro es transversal. La línea esta se aparta muy discretamente hacia el lado derecho o hacia el lado izquierdo, dependiendo de si el individuo es diestro o siniestro, pero es apenas sin nada. Le estoy diciendo, protuberancia occipital externa, trazo una línea punteando las apófisis espinosas hasta la línea biciliaca entre los dos glúteos. Y entonces esta línea se divide o tiene una discreta desviación a la derecha, generalmente discretísima. Bueno, estas desviaciones fisiológicas que hemos indicado, lordosis cervical, lumbar, cifosis dorsal, y esta discretísima desviación en el sentido transversal de esta línea, obviamente pueden ya manifestarse patológicamente. Entonces encontramos desviaciones en el plano sagital. Lo que constituía una situación normal, una deformación, una incurvación normal, que es la cifosis dorsal, puede ser una cifosis patológica. Y es lo que hablamos de la joroba, prácticamente la joroba. Sería una cifosis patológica. Y las lordosis fisiológicas, que era lordosis fisiológica, pueden convertirse
en lordosis patológicas. La cifosis patológica indica, y esto tenemos que estar atentos, la presencia de joroba no es un adorno. Podemos intuir que se trata de un proceso destructivo de los cuerpos vertebrales o discos intervertebrales. Y hay enfermedades específicamente que afectan a la columna vertebral en este segmento. La tuberculosis secundaria, por supuesto, tuberculosis pulmonar, que después ha tomado las vértebras y comienza a provocar una caries, se produce una osteomielitis de las vértebras, dado de que la vértebra, además en el cuerpo vertebral, es exquisitamente irrigada, tiene mucha cantidad de sangre, y en consecuencia se va destruyendo el hueso progresivamente, una y otra vértebra, digamos, la segunda y tercera vértebras dorsales, que haya un proceso de osteomielitis y en consecuencia se destruyen. Un movimiento exagerado va a provocar el colapso de estas dos vértebras. Y al colapsarse estas dos vértebras, obviamente va a exagerarse la inicial cifosis fisiológica, se va a convertir en cifosis patológica. Otra enfermedad del cáncer. La columna vertebral, por esa característica especial de riqueza en tejido hematopoyético, es proclive a que se ubiquen metástasis de diferentes cánceres, cáncer de cuello uterino, cáncer de próstata, etcétera, pueden migrar hacia las vértebras y provocar su destrucción. Igual que lo han hecho con que ha hecho la tuberculosis, puede metástasis ir erosionando progresivamente el tejido óseo en las vértebras, en los cuerpos vertebrales y determinando el colapso y finalmente, por supuesto, esta situación de variación de la incurvación. Y las osteomielitis por estafilococo dorado, es la más frecuente. Igualmente fracturas y enfermedades de los discos intervertebrales. Pero no nos olvidemos jamás de tuberculosis, el cáncer y la osteomielitis, que son las más frecuentes. En las fracturas, por supuesto, una fractura tremenda de columna vertebral, con colapso de las vértebras, aplastamiento de las vértebras, seguro que va a dar esta modificación. Entonces aquí estamos viendo un paciente con cifosis patológica, patológica franca, cifosis patológica. Y lo que les decía, ¿no es cierto? La joroba es típica de aparición en este caso y que nos tiene que hacer sospechar colapso, aplastamiento de las vértebras dorsales. Una radiografía simple de tórax, hay que pedir una radiografía de columna, ¿no es cierto? Entonces nos hace ver que aquí están aplastadas las vértebras, ni siquiera se las ve. Esta será una vértebra normal, pero miren ustedes cómo están aplastadas completamente las otras. Eso es lo que se llama la cifosis. En cambio, la lordosis lumbar, la lordosis, llamada también por mucha gente ensilladura, es siempre secundaria a lesiones situadas o por encima o por debajo de la columna vertebral. Definitivamente son lesiones compensadoras de patologías. Ejemplo, sin ser patológico, el embarazo. Al ir aumentando de volumen el útero, obviamente el centro de gravedad, que está prácticamente en las caderas, las regiones laterales, si trazamos una línea, entonces, no sé si se ubican. ¿Cómo podría mostrarles? A ver qué cosa podemos mostrarles. ¿Cómo hacerlo? Con este cablecito. Imaginémonos que esta sea la parte hacia la cabeza de la señora y esta sea la parte hacia abajo, o sea, hacia los pies. Si va aumentando de volumen en esta porción que les estoy indicando, no sé si ven este anillo, entonces la mujer no puede permanecer así recta.
por este aumento de volumen del útero, va a tener que exagerar la lordosis lumbar. Para compensar, de lo contrario, tendería a caer. Bueno, este es un ejemplo demasiado grosero para mostrárselos de esa manera. Pero bueno, espero que hayan entendido de alguna manera. Es compensador. Lo mismo si un paciente tiene ascitis. Entonces no puede permanecer en la verticalidad con la lordosis normal, etc. Tiene que exagerar la lordosis, de lo contrario se iría adelante, caería hacia adelante por gravedad. Entonces, esto que se llama ensilladura se exagera. Bueno, él no está embarazado, pero tenemos que pensar de que tiene un aumento de volumen por ascitis, tumor, etcétera, y que por compensación hace una lordosis. Esas son las desviaciones ya patológicas en la columna cervical, o sea, en la lordosis cervical y en la lordosis en la cifosis y en la lordosis, las dos alteraciones en el sentido sagital, en las desviaciones en el sentido sagital. En las desviaciones en el plano transversal, ¿se acuerdan que había que trazar una línea desde la protuberancia occipital externa, etcétera, etcétera, etcétera? Bueno, sucede que se llama escoliosis a la desviación de la dirección de la columna. Ese apenas esbozo de desviación hacia la derecha, trazada esa línea vertical, esa exageración de la desviación, ora a la derecha, ora a la izquierda, se denomina escoliosis. ¿Cuáles son sus causas? Primera causa, y una de las más importantes, la desigualdad de los miembros. Que el miembro derecho sea más largo que el miembro izquierdo. Obviamente el individuo va a hacer una incurvación de esa manera para compensar, ¿no es cierto? Se ve en la parálisis infantil. Las fracturas mal consolidadas con acortamiento de miembro igualmente van a producir esta escoliosis compensadora. Aquí estamos viendo una radiografía, mejor, una gráfica de una columna normal, trazando la línea esa vertical que les decía. Pero aquí sí vemos y seguimos la línea esta punteada que hemos hecho, por supuesto que hay una desviación. A esto se denomina escoliosis. Escoliosis. Igual, la línea esta que debía pasar por el pliegue interglúteo, aquí están los dos glúteos. La línea tiene que pasar por la mitad. Se desvía completamente hacia la derecha y entonces estamos hablando de una escoliosis. Esto ya es en vivo, esto es real. Esto es un individuo al que se le ha hecho sentar o parar, que esté con los hombros a la misma altura, y observamos protuberancia occipital externa, trazo la línea, punteo con el lápiz termográfico. Yo estoy siguiendo lo que imaginariamente debería ser la línea vertical. Pero no, señor, está desviándose hacia el lado izquierdo. Entonces, esta es una escoliosis franca y se mide en grados. Por si acaso, la escoliosis es una de las patologías más impresionantes, es lo que comenta alguna gente que ha estado en Francia, en París. Dice que hay, digamos, traumatólogo, especialista en escoliosis. Parece que tienen mucha incidencia de pacientes con escoliosis. Y obviamente es complejísima la situación, comprenderán, complejísima, porque para rehacer esa columna, reacomodarla, deben ser cirugías realmente de alto vuelo. Yo no sé que aquí se haya hecho alguna cosa de ese tipo, no creo. Bueno, si vemos una radiografía de columna jóvenes en este segmento para interpretar lo que es escoliosis, vamos a ver esto, ¿no? Miren ustedes, se ha dividido, se ha desviado completamente la columna. Escoliosis. ¿Qué es lo que va a ocasionar? Por supuesto, pues que en esta región se van a comprimir los nervios, ¿no? Se van a hacer
comprimidos y congestionados los nervios e inflamados las raíces nerviosas de este segmento. Por otro lado, si ustedes ven en esta radiografía, ya vemos una situación bastante llamativa. Las vértebras no son normales. Miren ustedes, las vértebras están aplastadas más en este segmento que en este otro, pero sobre todo que tienen unas espículas que se llaman picos del oro. Picos del oro. Ya vamos a ver eso en artrosis. Bueno, otra paciente con una escoliosis terrorífica, ¿no? Miren ustedes. No, yo no sé ni por dónde trazar la línea, ni por dónde trazar. Es realmente, parece un camino de yungas, ¿no? O esta mañana veía un video en YouTube de una población a la que tuve el gusto de llegar en La Paz, se llama Luribay. Son 60 vueltas de estas, o sea, 60 vueltas de estas sería para llegar a Luribay, pero son estas incurvaciones terribles, terribles. Igual, en este caballero, es lo que se ha hecho, lo que les decía que deberíamos hacer, protuberancia occipital externa y con lápiz dermográfico trazar un punto en cada apófisis espinosa. Y entonces, y vamos a ver cómo se desvía completamente una escoliosis realmente machaz. Bien, esas son las alteraciones, esas son las desviaciones, primero normales fisiológicas y después las patológicas que hemos visto, cifosis y lordosis lumbar, y la más llamativa, la más dramática, porque resulta muy incómodo tener un paciente con escoliosis. A propósito de eso, es común, casi común, ver lo que sucede en los jóvenes altos. Si ustedes tienen sobrinos, primos, etcétera, los altos, creo que hemos hablado en algún momento de esto, que se inclinan muy fácilmente, y hombres y mujeres, y yo ando peleando con los familiares, pero ponte recta, ¿no? Entonces, no, sí. Piensan que los altos y altas nos tienen que ver de arriba a abajo, a los que somos de talla más o menos baja. Entonces, y provocan esta desviación que se llama cifosis dorsal de Scheuermann o cifosis de la gente joven. Así se denomina, cifosis dorsal juvenil de Scheuermann. Entonces, una desviación de la columna cervical, donde no hay colapso, no hay nada de eso, pero es posicional, básicamente, es posicional. Se acostumbran a ese hecho y estamos tronados. A ver, busquen modificar aquello. Pero la escoliosis no. Esta no es posicional, esta es por alguna condición. Probablemente una contractura de los músculos paravertebrales. Se dice la mala posición desde el kinder, escuela y colegio, en las banquetas, en las sillas, en los pupitres. Aquí tenemos que llamarle nomás la atención al maestro, ¿no? Que debería asumir un rol estricto en este sentido de hacer que los niños estén en posiciones adecuadas. Si yo todo el tiempo estoy haciendo esta posición, o esta otra posición, por supuesto que mi columna se va a acostumbrar, ¿no es cierto?, a ese hecho. Entonces, a la postre voy a ver a un niño, y eso debería verse en las escuelas, ¿no? Pero como ahora hay tanto problema con lo de la escuela, que no les puedes hacer descubrir ni nada de eso, pero controles médicos podrían hacerse, ¿no? Primer curso de escuela, a ver, veremos cómo está situada, cómo está conformada su columna vertebral. Y no le voy a hacer más que descubrir hasta la cintura, tampoco es dejarlo peladito al niño, ¿no? Y voy a descubrir seguramente escoliosis prematura, posicional probablemente. Entonces modificaré, le diré, señor, por favor, a su padre o a la madre, venga, tenemos que hacer, a ver, vea la columna de estos niños. Pues se puede hacer un estudio en niños, ¿no? Me imagino que se puede hacer, no es mucho problema, y descubrir lo más antes posible escoliosis o cifosis. Entonces, si es escoliosis posicional por vicio de posición, entonces quizá pueda modificarse muy rápidamente y prematuramente con natación, por ejemplo, y algunos ejercicios, pienso yo. Bueno,
Procedo ya posteriormente al examen físico de la columna vertebral. Hay que examinar los diferentes segmentos de la columna vertebral: cervical, dorsal y lumbar. En la columna cervical, junto con la articulación del hombro, son las regiones que mayor movimiento tienen. A ver, ustedes imagínense cuántas veces flexionan la cabeza, cuántas veces se extienden, cuántas veces se inclinan a izquierda a derecha y cuántas veces rotan. Esos son los movimientos de la columna cervical. Y en el hombro, ya vamos a ver cuántos movimientos tiene: flexión, extensión, rotación interna, rotación externa, abducción, aducción y circunducción, un montón de movimientos. Entonces, obviamente, comienzo observando la columna cervical y ubicando las apófisis espinosas, ¿ya? Viendo su alineación, apreciando su alineación y recordando una cosa que es importante. Hay una apófisis espinosa que tiene una prominencia en su apófisis espinosa. Es la séptima vértebra cervical. Séptima vértebra cervical. Esta es la llamada vértebra prominente, porque tiene una apófisis espinosa verdaderamente pronunciada. Y de esa manera podemos darnos cuenta de que acá acaba la columna cervical. Examinada la columna cervical, como les he indicado, tocando las apófisis espinosas, tocando, palpando las regiones paravertebrales para ver si no hay contracturas, etc., paso a evaluar arcos de movilidad. En todas estas articulaciones que vamos a ver, los segmentos del aparato locomotor, columna cervical, dos lumbar, etc., y después ya en los miembros superior e inferior, vamos a ver arcos de movilidad. No se asusten, porque no van a aprender grados. No necesito que aprendan grados. Es obligatorio, sí, para los fisioterapeutas. Ahí sí les exigíamos los grados que tenían que aprender de memoria. Bien, paso por la gráfica número 1. De 0 grados, en posición neutra, hago flexión, o sea, aproximando el mentón hacia el tórax anterior. Segundo paso, extensión, alejando la protuberancia occipital externa del tórax. Extensión, flexión, extensión. Yo lo único que quiero que aprendan es qué movimientos se hacen, qué movimientos tienen que aprender a hacer. Y de hecho, es una recomendación para evitar la cervicoartrosis, hacer todos los días ejercicios, fuera de lo que habitualmente hacemos normalmente por necesidad. Debemos promover en nuestra gente mayor, para evitar artrosis de columna cervical o cervicoartrosis, estos movimientos que los hagan como después les voy a indicar. Fuera de la flexión-extensión, inclinación lateral a la derecha, aproximando el pabellón de la oreja hacia el hombro derecho, hacia el hombro izquierdo. Y finalmente el movimiento de rotación, llevando el mentón hacia el hombro izquierdo, llevando el mentón hacia el hombro derecho. Y un movimiento que no está acá, que me lo ha enseñado un estudiante mío de fisioterapia hasta que egresó técnico superior, se fue a Barcelona a hacer 5 años de maestría, y cuando llega acá le dicen, pero tiene que hacer el curso de nivelación y sacar el título de licenciado. Entonces, y el muchacho podía enseñarle, yo creo que al profesor de fisioterapia. Entonces, este movimiento que hacía de circunducción, que no está en el texto. Bien, recomendación para sus padres, para sus tíos, tías, etcétera, para sus mamás, papás, en fin. Todos los días enseñarle, a ver, papá, solamente en la mañana, haz estos movimientos, delante de él. Estos movimientos es preferible demostrarlos con nuestra experiencia y que nos repitan para ver si nos están equivocando. Flexión, 1, 2, 3,
4, hasta llegar a 10. Inclinación lateral igual. 1, 2, 3, 4. Que no mueve el hombro, porque él puede hacer esto, ¿no? Elevar el hombro. No, tiene que estar completamente recto. 4, 5, etc. Y finalmente el de rotación. A la izquierda, a la derecha. Ojo, y el de circunducción también. Suavito, suavito. No hay necesidad de que haga como si fuera a marearse, no. Hay que tomar en cuenta este hecho. Les he mostrado una gráfica en la que los vasos, las arterias vertebrales, están pasando por las apófisis transversas, ¿no es cierto?, de la columna dorsal y hasta las cervicales, y están penetrando obviamente al cerebro. Si yo hiciese movimientos violentos, bruscos, puedo determinar un síncope. Hago un movimiento de esta naturaleza, una circunducción violenta, hago presión, compresión de la arteria vertebral respectiva y el individuo se cae. Entonces hay que estar atento a que esté sentado preferentemente y nosotros haciendo el ejercicio delante para poder ayudarle en su caso. Hay que hacérselo de esa manera, porque es peligroso si no se lo hace en la forma adecuada. Por esta situación, esta relación anatómica que les digo de las arterias vertebrales. B. Eso es lo que se hace en la columna cervical. ¿Qué hago en la columna dorsolumbar? Le pido al paciente que se incline hacia adelante, o sea, el paciente está preferentemente con un shortcito que esté, ¿no? Descubierta de la cintura para arriba. Que se incline hacia adelante y toque la punta de los pies. No les voy a demostrar yo porque no puedo. Estoy con una limitación bastante importante por falta de ejercicio. Pues hay que hacer que intente. Yo sé que ustedes van a tocar con la palma de la mano. Por lo menos que se aproxime, ¿ya? Sin doblar las rodillas. Este es el detalle. Sin doblar las rodillas. Que aproxime. Se puede medir la altura del suelo hasta la punta del dedo medio, ¿ya? Y digamos, llegó a 15 centímetros. No hay problema, no se asuste. Usted todos los días va a hacer ese ejercicio. Inclínese adelante, inclínese hacia atrás, o sea, flexión hacia adelante, flexión o extensión hacia atrás, inclinación lateral izquierda, inclinación lateral derecha y finalmente rotación, ¿no? Esos son los movimientos que tenemos que hacer. En este primer movimiento de flexión hacia adelante, les digo, ¿cuál es la ventaja de medir en centímetros? El objetivo es que vaya disminuyendo esta altura. Y van a ver que con el tiempo, con mucha paciencia y probablemente algún esfuerzo dependiendo de cuán hábil es primero el instructor, que son ustedes, y segundo, el deseo y las ganas que tenga de hacer ejercicios el paciente nuestro o nuestro familiar, entonces vamos a ir acortando ese espacio. Acortando cada vez. Eran 15 centímetros. Van a ver que después de 15 días van a ser probablemente 14,5. No importa, no importa. Hay que hacérselo. Este es el movimiento de flexión. Palpo las apófisis espinosas antes de acabar de hacer los ejercicios. Palpo las apófisis espinosas. Palpo los músculos paravertebrales. Puedo percutir incluso las apófisis espinosas para ver si me dice, me duele la espalda a tal altura, tengo que percutir y ubicar en lo posible cuál es el segmento que está molestando. Y en esta gráfica, en 1, evaluamos la amplitud de los arcos de movilidad de este segmento anatómico de la columna dorsolumbar. Una flexión, miren ustedes, 75-90 grados. Ni siquiera este atleta está logrando llegar a. Pero les aseguro, ustedes hagan el ejercicio. Hay gente que toca con las palmas. Excelente, excelente. Flexión. Y la extensión, inclinando hacia atrás. Nos tomamos la cintura e inclinamos hacia atrás. La rotación o inclinación lateral a la izquierda,
a la derecha, muchas veces se toma de la cintura, le dice, a ver, inclina a la izquierda, inclina a la derecha, y finalmente este movimiento de rotación, ¿no? Con mayor razón. Gire su cuerpo a la izquierda, gire su cuerpo a la derecha, igual, 10 flexiones, 10 extensiones, 10 inclinaciones laterales derecha-izquierda, igual 10 rotaciones derecha-izquierda. Todos los días. Y hemos dicho, hay que palpar las apoespinosas y los músculos paravertebrales. No tienen por qué doler. No tienen por qué doler estos segmentos. Si hay dolor hay que localizar perfectamente y percutir en su caso. Percutir si existe una hiperestesia espinal, golpeando con un dedo a la apoespinosa y luego cada lado de la columna vertebral con la cara cubital del puño. No deben haber ni parestesias ni contracturas musculares. Si hay contractura, el paciente probablemente entonces está haciendo una desviación a derecha o izquierda, una escoliosis compensadora por contractura. La columna vertebral en general puede disminuir de movilidad. Para explorar la movilidad de un adulto se comenzará fijando la pelvis con ambas manos. E invitamos a hacer los ejercicios que hemos indicado. Flexión, extensión, inclinación lateral izquierda, derecha y rotación finalmente. ¿Qué hacemos en el niño? En el mayor no nos va a seguir, por supuesto. Haga lo que está haciendo. Esa es la técnica que les quiero decir, jóvenes. Ustedes hagan el ejercicio y que repita el paciente, el familiar, un allegado a ustedes, que repita el movimiento. Entonces, solo así voy a estar seguro de que está haciendo el movimiento correcto. No está haciendo bien. Hágalo de esta manera. No se fatigue. No hay por qué se adelante. Haga esto. Mire, agáchese como yo me estoy agachando. Bien. Hágalo usted, repita. Perfecto. Muy bien. Ahora hacia atrás. Muy bien. Así, eso es lo que se tiene que hacer. En el adulto mayor, en el adulto en general no hay problema, en el joven ni para qué contar. En el niño de corta edad, pequeño de 2 años, 1 año y medio, no vamos a poder hacer que haga ejercicio, aunque hay niños ahora terribles, ¿no? Tengo una nieta de 1 año y 6 meses, creo, pero es terrible las cosas que habla y se le puede hacer, ¿no? Pero no todos los niños, iremos por lo común. Lo que se hace es dejar una moneda. ¿A qué niño no le gusta una moneda? ¿A qué niño no le gusta un juguete pequeño? Entonces, ponemos en el suelo y le decimos, a ver, alza y tráeme. Entonces, ahí vemos el movimiento que hace de flexión. En lo posible que no esté doblando sus rodillitas. Entonces, vemos la posibilidad de hacer este movimiento. Si no es posible hacer pues un bebecito pequeño, entonces lo que hacemos es levantarlo por los pies cuando está acostado en prono. Entonces levantamos de los pies e intentamos elevarlo al muchacho. Bien. Vamos a terminar el tema con las alteraciones de la estructura de la columna vertebral. Estamos hablando de alteraciones de estructura de la columna vertebral. No son alteraciones histológicas propiamente, ¿no? Sino alteraciones macroscópicas. Estas solo son visibles por los rayos X. No puede ser de otra manera. Por su frecuencia vamos a ver la osteoporosis, la espondilitis tuberculosa. Comenzaremos por la osteoporosis. Si observan ustedes, esta es una vértebra relativamente normal. Estoy hablando del cuerpo vertebral. En la vértebra de abajo se observa ya una especie de que las trabéculas han comenzado a perder conjunción, unidad. No son tan estrechas las trabéculas como en esta. En esta, que es un verdadero hueso, vean ustedes la trabeculación. Y vean en la osteoporosis, parece que se hace rarefacto el tejido óseo. Aquí ni para qué contar, ¿no? Se han deshilachado. Miren ustedes, la trabeculación ha perdido completamente su estructura. Esta es una patología frecuente. A partir de los 50 años para arriba, desde la menopausia de la mujer y también de la andropausia del varón,
yo creo que tenemos que comenzar a pensar que podemos tener osteoporosis. En consecuencia, tenemos que ver en qué sectores son llamativamente más frecuente este problema. En la cabeza del fémur, en la muñeca y en la columna vertebral. Entonces, hay un estudio que se lo hace. La radiografía simple de muñeca, de cadera, de columna, no es suficiente para hacer un diagnóstico de osteoporosis. Mentira que alguien, así sea imagenólogo de la última generación o de la antigua generación, puedan descubrir osteoporosis. Es imposible. El estudio indicado es la densitometría ósea, jóvenes. Probablemente en ojos hábiles, en gente con mucha experiencia, radiólogos de años, es probable que les dé alguna pauta, ¿no? Pero el diagnóstico definitivo es con densitometría ósea, que sí se hace. Se toma con el densitómetro porciones de la muñeca, de la cadera y de la columna vertebral. Y estas sí son realmente serias. Entonces, aquí está densitometría ósea mineral. Es el mejor ejercicio, ¿no? El mejor acercamiento computarizado, etcétera, para comparar básicamente la densidad ósea, ¿no? La masa ósea. Lo que queremos es estudiar la masa ósea y esto nos da una especie de scores, tienen ellos sus tablas respectivas. Pero, ¿cuál es el interés que tenemos para evitar la osteoporosis? Tenemos que evitar, tenemos que prevenir la osteoporosis, porque de una u otra manera esta masa ósea va a ir perdiendo su calidad de hueso. Eso es natural. Entonces, lo que tenemos que hacer es prevenir. ¿Y cómo prevenir? Ejercicio. Estas escuelas, centros, clubes de gente mayor, si ustedes notan, son 3 personas mayores, ¿no? Entonces, hay que impulsar, hay que estimular, hay que facilitar, llevarlos a los ancianos. Nos deberían llevar a todos los ancianos a hacer este tipo de ejercicios programados, adecuados, sin ser violentos ni bruscos, nos va a facilitar. Y si no podemos eso, pues en la casa por lo menos que hacer columpio, ¿no? Bueno, ¿qué es la espondiloartrosis? Una vértebra tiene una forma tan bien diseñada realmente que esta podría ser una vértebra más o menos normal. Pero si ustedes ven en la vértebra inferior, inmediatamente inferior, ya no es normal, no tiene bordes limpios, pareciera como si se hubiese desencajado del resto. Esta es otra vértebra normal, pero si ustedes ven esta otra, ya tiene una especie de espículas. Esta también está lanzando unas espículas y esta se ha aplastado completamente. A estos se llaman picos del oro. En esta gráfica vamos a ver cómo ellos son estos picos del oro. Aquí si notan, no hay espacio intervertebral. No hay espacio intervertebral. Se ha fundido. Y acá la quinta lumbar se ha soldado al sacro. Esto es lo que se llama sacralización de la vértebra lumbar. No satanización, sino sacralización. La artrosis de columna lumbar es con mucho frecuente. Muy frecuente. Obviamente, porque la carga del cuerpo la carga corporal está sobre ese segmento anatómico. Esta es una enfermedad un poco rara, pero no podemos dejar pasar, la llamada espondilitis anquilopoética o anquilosante. Una persona relativamente joven, pongámosle 40 años, que está en una franca cifosis, ¿no es cierto?, con una franca cifosis, y tiene como la columna vertebral congelada. ¿Qué es lo que haya pasado a este hombre? Vemos la radiografía y desgraciadamente no, bueno, felizmente no hay problemas de las vértebras. Lo que sucede en estas personas, en esta enfermedad, en este caballero, es que los ligamentos que mantienen la columna vertebral recta se fibrosan, una fibrosis de los ligamentos. Entonces, aparece con esta actitud tan incómoda, obviamente, y con dolores permanentes en la columna.
Entonces, una fibrosis de los ligamentos, ligamento amarillo, ligamento longitudinal anterior, ligamento longitudinal posterior. Esto se fibrosa. Otra alteración. Esto es también frecuente, la espondilolistesis. Miren ustedes. En esta gráfica vamos a ver primero. Aquí está una vértebra. Aquí está la quinta vértebra lumbar. Y resulta que ha perdido contacto, ¿no? Como si fuese es una desalineación propiamente. A esto se denomina espondilolistesis. Y aquí se observa este fenómeno. Se ha movido la vértebra, probablemente por traumatismo. Finalmente, otras anomalías está la sacralización de la quinta vértebra lumbar que les decía. Se suelda la quinta vértebra lumbar al sacro y en consecuencia no hay movilidad y hay dolor en esta región. La espina bífida en la cual todo el arco posterior de la vértebra no existe. Entonces, si uno ve debajo de la piel, está directamente, que se llama las meninges. Y si retiro las meninges está la médula espinal. Entonces, no hay el arco posterior. ¿Se acuerdan ustedes? La vértebra tiene un arco anterior constituido por el cuerpo vertebral y el arco posterior constituido por los pedículos, las apófisis transversas y la apófisis espinosa, este es el arco posterior. Entonces, no hay arco posterior. La médula está prácticamente expuesta. A eso se denomina espina bífida. Es una alteración congénita. Y la hemivértebra, o sea, la mitad. En la espina bífida faltaba todo el arco posterior. En la hemivértebra falta la mitad de la vértebra. Hay un dato interesante para evaluar si existe espina bífida o no, y es la presencia de esta vellosidad exagerada, de esta hipertricosis a la altura del sacro. Se puede encontrar. Aquí está pequeño, nos podría hacer sospechar, y aquí demasiado, es un lanugo, ¿no? Grande. Y aquí, bueno, son ya tumores de meningoceles, ¿no? Meningocele igualmente. Finalmente, el dolor vertebral puede deberse, porque es una patología frecuente, el dolor de espalda y el dolor sobre todo de la región lumbar es muy frecuente. No hay en la consulta externa que no vea uno, por lo menos un paciente por día, de dolor en la columna vertebral, dolor lumbar propiamente. ¿A qué puede deberse este dolor lumbar? A inflamación de las articulaciones, que estén inflamadas las partes blandas perisaquídeas, por contractura de los músculos igualmente paravertebrales. Esto ya es más grave, por haber compresión o congestión de las redes nerviosas, y por producirse desgarros o estiramiento de sus ligamentos. Esta es mucho más complicada. Esto va a ocasionar la compresión del nervio ciático, que es el que frecuentemente se congestiona y se comprime. Entonces, aquí estamos con un caballero dramatizando, ¿no? Un dolor de espalda es muy frecuente. En general, pueden sumarse varias de las causas que hemos indicado. Es importante ubicar el dolor a qué altura con un martillo de exploración neurológica percutimos para ver a qué altura exactamente le está doliendo al paciente en las apófisis espinosas y determinando cuáles vértebras. El dolor radicular, ¿se acuerdan el tipo de dolor que hay en el sistema nervioso, ¿no es cierto? Plexual, radicular, neurítico y psicógeno. No se produce solamente en la tuberculosis, sino en cualquier proceso capaz de comprimir las raíces nerviosas. Y, por ejemplo, los traumas. Eso es lo más frecuente. Pero hay, curiosamente, una raíz expuesta particularmente. ¿Por qué? Por su grosor. Demasiado es la raíz nerviosa más gruesa. Y curiosamente el agujero de conjunción por el que tiene que atravesar es el más estrecho. Estas dos circunstancias hacen de la raíz lumbar, de la quinta raíz lumbar, la más frecuentemente afectada, dando lo que se denomina lumbociática, que es una patología muy, muy frecuente. Bueno, y obviamente la herniación, ¿no es cierto? Si les muestro una gráfica de estas, normal todo, no, pues aquí hay una hernia de disco, ¿no? Una hernia de disco que está comprimiendo una raíz nerviosa.
la artritis lumbosacra, la movilidad excesiva de la quinta lumbar, etcétera, son la sacralización de la quinta. Por favor, sacralización, no satanización. Provocan congestión y a la vez compresión de la nariz. La expresión clínica es la ciática. Bueno, quería avanzar columna, o digo miembro superior más, pero es imposible. En referencia a la práctica de esta tarde, es la última práctica que tienen, y son varios los muchachos a los que les falta esta calificación. Por favor, esta tarde tenemos que concluir con ellos. El grupo A ya ha acabado sus prácticas y quiero pedirles que me consideren una situación para la próxima semana, porque la próxima semana tenemos que concluir miembro superior y miembro inferior, Dios mediante. Yo tengo una necesidad de viajar a Santa Cruz esta semana que viene, el sábado propiamente, a un compromiso familiar. Y lunes ya hemos acabado la práctica, o sea, no pasa nada. La clase del martes no vamos a poder hacerla, porque yo voy a estar, me imagino, ya de retorno, y no voy a estar haciendo clases desde Viru. Discúlpenme, no voy a poder hacer mi vuelo, creo, a las 9:15, entonces no voy a poder hacer, tengo que estar a las 8:30 seguramente en el aeropuerto. Pero el miércoles, Dios mediante, sí volvemos a hacer clases. ¿Listo? Entonces, con esta situación que les comento, hemos terminado la clase. Voy a pasar a la lista de un par de jóvenes que me faltaba por pasar. Rocha, Fernández Rocha. Presente, doctor. Ya. Gudiño. Presente, doctor. Bueno, Gudiño. Guzmán. Guzmán no entró. Están estudiando como locos. Los López como de costumbre. Mita, Álvaro. Presente, doctor. Bien, es que faltaba. Oropesa, siempre falta. Pérez entró. Señor Anis también entró. Tito. Tito no entró. Y Vázquez Martínez Yesenia, no sé si entró. Presente, doctor. Perfecto, entonces con eso está arreglado. Alguien me está llamando. Pueden retirarse a práctica. Y Silvetti, como de costumbre, falta. Son los que siempre faltan. Jóvenes, gusto de verlos. Esta tarde a las 3 con el grupo de prácticas. Y el miércoles nos encontraremos con el resto del grupo. Un placer de verlos. Que tengan feliz fin de semana. Y el examen, ¿no? El examen, pues, es el sábado a las 12 del día. De 12 del día hasta las 12:50. Por si acaso, son 50 preguntas sobre 25 puntos, o sea, van a calificar sobre 25 puntos y a esos vamos a sumar sus promedios de los cuestionarios de los días sábados. Para los 2 o 3 que no han hecho cuestionarios, ellos van a tener una calificación sobre 35. O sea, voy a dividir esas 50 preguntas entre 35, ¿no es cierto? Unos 64 creo que sale por pregunta. Bueno, pero esa es la figura. Entran todos los temas hasta sistema nervioso, inclusive, o sea, cardiovascular, semiología del aparato cardiovascular, dolor, criterios de riesgo mayor, menor, etcétera, palpitaciones, disnea, todo lo que quieran. Examen físico que hemos comenzado por el cuello, presión venosa central, etcétera, etcétera, pulso carotídeo, pulso hepático, en fin. Después hemos llevado la inspección del tórax, focos de auscultación cardíaca, soplos cardíacos y valvulopatías cardíacas e insuficiencia cardíaca. Topografía del abdomen, semiología del abdomen, examen físico del abdomen, cuando hemos visto la S itálica del abdomen. Después hemos pasado a esófago, semiología del esófago, semiología del estómago, exploración física del estómago, semiología del intestino, exploración física del intestino y síndromes. Hemos hablado de híleo y síndrome de mala absorción, semiología del hígado, de vías biliares y páncreas, examen físico del hígado y páncreas y patologías especiales. Hemos hablado de cirrosis, hepatitis, etcétera. Cirrosis, sobre todo,
hipertensión portal, insuficiencia hepática, en fin. Después hemos avanzado semiología del aparato urinario, ¿sí? Todos los síntomas, dolor, alteraciones de la micción, alteraciones del volumen, alteraciones del color de la orina. Después hemos visto examen físico o exploración del aparato urinario y hemos visto los métodos de palpación del riñón, no se olviden. Después hemos hablado de algunas patologías pielonefritis, que se llama síndrome nefrítico, síndrome nefrótico, infección urinaria, hasta llegar a insuficiencia renal. Hemos hablado y hemos llegado a nervioso, semiología del sistema nervioso y exploración física del sistema nervioso, hasta llegar a grafoestesia y esterognosis, que son los términos finales de la exploración del sistema nervioso. Les deseo lo mejor. No es un examen difícil. Por si acaso, no hay pregunta donde tengan que llenar respuesta corta. No, porque entramos en un problema serio. Hay gráficas, arrastre texto y deje caer sobre imágenes. Emparejamiento. En este examen se me ha venido en mente emparejamiento. Entonces, son definiciones, ¿no es cierto? Digamos, aumento en la cantidad de orina por más de 3.000, poliuria. Dolor al orinar, disuria. Entonces, yo creo que es sencillo. Es un examen súper sencillo. Espero tener muy buenas calificaciones. Estoy esperanzado en esos jóvenes. Y bueno, nada más, gusto de verlos, que les vaya bien. Los espero a las 12 en punto. Bueno, yo voy a estar en Santa Cruz, yo viajo el sábado, entonces de Santa Cruz voy a activar el examen y vamos a comenzar los 50 minutos. Gusto de verlos y esta tarde con el grupo de la tarde, por si acaso. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Chao, chao, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor.